Hola, buenas noches a todos. Los invito a que permanezcamos conectados. Ya en poco tiempo iniciaremos. Unos segundos más y estaremos empezando. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a ustedes, padres de familia del Liceo Campestre Tomás de Iriarte, y también a aquellos padres del Liceo Infantil que nos están acompañando. Mi nombre es Oscar Iván Monroy Zuluaga, yo soy psicólogo especialista en psicología clínica y en este momento me desempeño como psicoorientador de ciclo 2 en el Liceo Campestre Tomás de Iriarte. Hoy me va a estar acompañando en el manejo de la plataforma y de los recursos digitales David Rodríguez. Él me ha dicho que durante la charla va a estar habilitado el chat para que si tienen preguntas o dudas las puedan escribir en el chat, nosotros las vamos a recoger y al final intentaré dar respuesta a alguna de ellas. Quiero empezar con la idea que muchos están planteando y es que después de esta pandemia muchas cosas no van a ser iguales. Como sociedad a nivel mundial estamos cambiando y habrán cosas que se mantendrán como han venido siendo, pero habrán otras que se harán de forma nueva, serán distintas. Hace unos días una amiga nuestra contrajo matrimonio y la boda se realizó a puerta cerrada. Ella tenía su vestido de novia, él también tenía su traje y solo estaban ellos y unas 4 personas más y nosotros fuimos invitados para participar de su matrimonio a través de una transmisión en vivo por Facebook. Les cuento que esto fue totalmente nuevo para mí y esa y otras cosas más que vemos hoy en día me llevan a pensar que es cierto que muchas cosas van a cambiar, se van a transformar o van a ser hechas de una manera nueva. De ahí la idea que las familias también, como las conocemos todos, como el núcleo fundamental de la sociedad, van a ser transformadas, van a cambiar. Y de allí surgió el nombre de esta charla, Una familia renovada. Antes de desarrollar este tema, quisiera hacer un repaso de algunos puntos que les compartí en la primera reunión que tuvimos. Esa reunión la hicimos el sábado 29 de febrero en el colegio, un sábado con mucho sol, y ese día les compartía porcentajes alarmantes de casos de depresión, de suicidio, de alcoholismo y de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes, y les compartía 5 puntos que podemos poner en práctica como factor protector para nuestros hijos. Quiero entonces hacer un repaso de ellos, pues tienen también relevancia dentro de la situación que estamos viviendo. David nos va a colocar aquí en la pantalla cuáles son y hablaremos de ellos brevemente. Listo, ahí están. Gracias David. Primero hablaba yo de la importancia de darle tiempo a los hijos. Ellos necesitan que nosotros les brindemos tiempos de calidad, en donde los escuchemos, les colaboremos en sus proyectos escolares o personales, en donde hablemos de sus intereses, de sus situaciones, que nos cuenten las historias de sus amigos. Me preocupa de esta situación de cuarentena que con la modalidad de trabajo en casa estamos todos súper conectados afuera, pero tal vez súper desconectados adentro, con nuestro hogar, con nuestra familia. Recordemos que dedicar tiempo para nuestros hijos también implica investigar o leer libros que nos ayuden en su formación. Y ahora que los tenemos más en casa es importante saber, según su edad, cuál es la etapa de la vida que están pasando y las características físicas, emocionales, psicológicas de esta etapa. Hay mucha información de esto en la red. Es muy importante saberlo para así también generar estrategias en casa que nos permitan acompañarlos de manera acertada. No es suficiente que estemos en la misma casa con ellos todo el día. Es necesario que separemos tiempo en nuestras agendas para dedicarlo única y exclusivamente a nuestros hijos. Ellos nunca olvidarán eso. Lo segundo es que debemos crear un ambiente de amor y respeto en casa. Es importante que nuestros hijos vean que como padres nos respetamos, ya sea que estemos viviendo en el mismo lugar o no.
No sabemos cuánto tiempo más va a estar o vamos a estar en esta situación y qué bueno es que en nuestro hogar haya un ambiente de paz y tranquilidad. Ojo, no estoy hablando de un ambiente donde no haya dificultades o diferencias, sino de un ambiente en donde a pesar de las situaciones difíciles, todos como familia procuramos restablecer el respeto, el amor, la cordialidad, el diálogo en casa. Parte de lo anterior se logra con una comunicación asertiva hacia nuestros hijos. Ellos necesitan nuestro aprecio, ellos necesitan de nuestro aliento, que sepan que pueden contar y confiar en nosotros. Por eso es que la manera como nos comunicamos con ellos es muy importante. Todos los días deben escuchar de nosotros palabras de afirmación, que los amamos, que son importantes para nosotros. Agradecerles por lo que hacen, destacar lo positivo de ellos. Las palabras tienen mucho poder y para un niño o un adolescente es muy difícil escuchar decir de su papá o de su mamá cosas que los hacen sentir mal. Cuando se presenta una situación difícil, escuchar cosas como no hallo la hora de volver al trabajo para no aguantármelo más. Ojalá vuelvan rápido al colegio para no tenerlo que aguantar aquí en la casa todo el día. ¿Qué mensaje le estamos dando? ¿Qué puede sentir o pensar un niño o un adolescente cuando escucha decir cosas como estas de su papá o de su mamá? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que expresamos verbalmente porque con lo que decimos podemos edificar o podemos destruir a nuestros hijos. El cuarto punto es disciplinar con amor y paciencia. Y les hablaba ese sábado les hablaba de la película Karate Kid, en donde el señor Miyagi le estaba enseñando a Daniel a luchar. Pero Daniel no estaba contento con el entrenamiento porque no tenía nada que ver con la lucha. Lavar el carro, no sé si lo recuerdan, lavar el piso, pintar cercas. Ahí David puso la imagen de la película. Es muy entretenida, es buena para verla ahorita en este tiempo. Miyagi le estaba enseñando a Daniel no solo las bases del karate, sino también las bases del carácter. Paciencia, persistencia, esfuerzo, excelencia. Eso es lo que hacemos cuando les ponemos disciplinas a nuestros hijos. Estamos trabajando en su carácter, que dejen tendida su cama, que arreglen su cuarto, que alisten su uniforme y su maleta. Bueno, en este tiempo no. En este tiempo es alistar el lugar donde va a recibir las clases virtuales. Cumplir con los tiempos asignados para que vean televisión, que cumplan con los tiempos que tienen asignados para videojuegos. Uno como padre los asigna para el uso de sus celulares, que cumplan con los tiempos de tarea. Eso es importantísimo para crear carácter en nuestros hijos. Debemos poner reglas claras, justas y razonables en nuestras casas. Recordemos que el objetivo de la disciplina es que los niños desarrollen un buen comportamiento y el carácter que finalmente produce también estabilidad emocional. Y como quinto punto, enséñales con tu ejemplo. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras y por eso debemos ser conscientes en que lo que decimos sea lo que hacemos. Me gusta mucho esta frase. Nuestros hijos son como un espejo y lo que veo en ellos probablemente es lo que hay en mí. Querámoslo o no, finalmente ellos van a imitar muchas de nuestras acciones. Por eso debemos enseñar con nuestro ejemplo, sobre todo en este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos puntos siempre, aún en la situación actual de crisis, porque estamos viviendo un tiempo de crisis y con esto continúo esta charla. Quiero mostrarles esta imagen, que es una palabra china. Para aquellos que han viajado a China tal vez han visto esta palabra en algún letrero o lugar. Si sabe el significado, compártalo ahí con quienes está conectado a esta charla. Los chinos escriben así la palabra crisis y lo interesante de esto es que esta palabra está formada por dos caracteres. El primero significa riesgo y el segundo significa oportunidad. Escrito en chino, la palabra crisis tiene una connotación de riesgo más oportunidad. Me gusta porque vi que el presidente John F. Kennedy respecto de esta palabra dijo: los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada significa peligro, la otra oportunidad. Y aquí viene lo que me parece interesante de esta frase. En una crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad. Y esta crisis nos está dando una oportunidad de renovarnos como familia
de hacer de nuestra familia una familia renovada. Ahora, esta no es la definición de crisis, pues la definición de crisis según el diccionario es situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y la situación que estamos viviendo hoy pone en peligro a nuestras familias. Por un lado, las situaciones laborales, porque según la actividad económica a la que nos dediquemos podemos seguir teniendo nuestros ingresos para el sostenimiento de nuestra familia o por el contrario estar en una situación difícil a nivel económico. La situación de la cuarentena en sí mismo produce cierta irritabilidad por las restricciones y los protocolos de seguridad que debemos tener, y a eso se le suma el estrés laboral por las cargas y el exceso de trabajo, la falta de tiempos laborales definidos o por el contrario, el estrés, la ansiedad y preocupación que produce el no tener un ingreso para el sustento familiar. Cualquiera que sea la situación, tenemos que estar atentos a lo que pasa dentro de nuestra familia. Estuve indagando por internet porque escuché que la cifra de divorcios había aumentado y pues realmente no encontré muchos datos que hablaran de la situación en Colombia, pero vi cifras de divorcio en China y encontré que el número de solicitudes de divorcio en ese país después de la terminación de la cuarentena aumentó en un 25%. Y otro dato que encontré que me parece preocupante es que allí en China la violencia intrafamiliar aumentó, habiendo 3 veces más casos en el año anterior que en los mismos meses que este año. Esto debe prender la alarma de todos nosotros porque, repito, la familia es el núcleo de la sociedad. Y no solo eso, es el lugar donde encontramos amor, seguridad, crecimiento, en donde desarrollamos nuestros proyectos individuales y muchas otras cosas más que suceden dentro de la familia. Ahora bien, ¿qué debemos hacer como familia frente a esta crisis? Lo primero que yo recomendaría es revisar las estrategias de afrontamiento que tenemos como familia. En psicología, el concepto estrategias de afrontamiento lo definen como un conjunto de estrategias cognitivas de pensamiento y conductuales del comportamiento que la persona utiliza para gestionar demandas internas o externas que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo. A nivel de familia, lo podríamos definir como una respuesta adaptativa de cada familia para reducir el estrés que deriva de una situación vista como difícil de afrontar. Ahora, una manera sencilla de abordar esto es mirar cómo estamos afrontando las situaciones familiares, desde un enfoque pesimista o desde un enfoque optimista. Para ello quiero que miremos esta imagen, ha rotado en las redes sociales y muestra de una manera muy clara lo que quiero expresar. En este cuadro vemos un texto que si se lee en una dirección tiene una connotación pesimista y trágica, pero ese mismo texto leído desde otra dirección tiene otra perspectiva. Los invito a que me acompañen en esta lectura. Dice, de la manera pesimista, esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Ahora, si lo leemos en sentido contrario, dice, todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Una misma situación puede verse desde diferentes puntos de vista. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia que tenemos en nuestra familia para afrontar los desafíos que se nos presentan? ¿Y cuál es la más indicada en tiempos de crisis? Obviamente es la mirada optimista. Recuerden siempre el concepto estrategia de afrontamiento. Hace poco estuve en una conferencia virtual sobre emprendimiento, en la cual compartieron la siguiente imagen. No sé muy bien la fuente, pero la compartió la Cámara de Comercio de Bogotá y me pareció muy interesante. El título es ¿Qué va a hacer su empresa para salir de la crisis? Y la imagen tiene un sentido empresarial, pero yo quiero que la miremos en un sentido familiar haciéndonos la misma pregunta. ¿Qué va a hacer mi familia para salir de la crisis? Ahora, no estoy hablando aquí que todas las familias estamos en crisis, pero esta imagen me sirve para explicar mi punto de familia renovada. Si ustedes ven en la imagen, hay un tiempo de reacción ante la crisis.
seguido de un tiempo de rebote y reinvención. Y en el periodo de supervivencia hay un concepto genial que es llamado el punto de inflexión, el cual es decisivo para el crecimiento o la quiebra. Aquí en esta imagen hablando de lo empresarial. Pero si lo vemos desde lo familiar, este punto de inflexión vendría a representar un momento en medio de esta pandemia en el cual como familia y ante la situación podríamos tener un rebote y una reinvención como familia. No podemos desaprovechar la oportunidad para renovarnos como familia porque de ello depende el crecimiento de cada uno de los integrantes de ella. Así que mi punto es que ante esta situación hay una oportunidad de cambio, una nueva forma de hacer las cosas a nivel familiar, una familia renovada. Si antes gritábamos para solucionar los problemas, ahora los solucionamos dialogando. Si antes éramos en exceso independientes, ahora nos apoyamos entre todos como una familia unida. Si antes no nos reuníamos en espacios de integración familiar, ahora establecemos horarios para compartir en casa. Y en este punto los invito a que pensemos qué queremos cambiar de nuestra familia. La mejor forma de gestionar un cambio es hacerlo a través del diálogo y del establecimiento de acuerdos familiares. Esto de los acuerdos familiares es algo que en las cosas cotidianas está implícito en cada familia. Por ejemplo, en casi todas las familias ya se sabe quién entra a la ducha primero y quién de último, según la rapidez o horarios de cada quien, y eso es algo que se cumple automáticamente. O tal vez puede ser el lugar que se ocupa en la mesa del comedor, o quién apaga las luces antes de acostarse. Son pequeños detalles que en la vida diaria realizamos como un acuerdo implícito y no tienen tal vez demasiada relevancia. Pero hay otras situaciones que sí requieren que nos sentemos como familia y lleguemos a acuerdos. ¿Cómo hacemos esos acuerdos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos sentamos como familia, compartiendo algo delicioso, un café, nos sentamos en un momento tranquilo del día y primero nos decidimos a controlar nuestros impulsos y tener un diálogo calmado y respetuoso. En segundo lugar, tenemos que tener presente que es importante escuchar para después hablar. Lo tercero es exponemos nuestros puntos de vista y cuarto, generamos los acuerdos, los respetamos y los cumplimos. Aquí vemos un ejemplo de lo que podría ser un acuerdo familiar. En esta imagen vemos 10 normas de convivencia en la familia. Pues unas normas que podemos poner en la familia, como digamos, este ejemplo es respetar los límites, no tocar las cosas ajenas salvo que se pida permiso para ello, ayuda mutua entre los integrantes de la casa, compartir el trabajo diario o semanal como limpieza, lavado de platos, preparación de la comida, compras, compartir gastos y pagos de servicios públicos en caso, digamos, de hayan ya personas o hijos trabajando, mostrarse amigable con los invitados de los demás, consultar acerca de los planes del fin de semana, las salidas, las visitas, consultar para la organización de reuniones en casa, respetar el descanso y el sueño, tener buenas relaciones con los vecinos. Esto es tan solo un ejemplo de lo que podríamos hacer en un acuerdo familiar. Podemos hacer estos acuerdos bien bonitos a computador, imprimirlos, hacer un cuadro y pegarlo en un lugar visible para todos, que quede bien bonito y que todos lo estemos mirando. También podemos realizar un decálogo familiar en donde se den respuesta a preguntas como ¿qué significa ser de esta familia? ¿Qué valores compartimos como familia? ¿Qué nos gusta hacer y qué no nos gusta hacer? ¿Qué deseamos? ¿Cuál es nuestra filosofía familiar? Y una pregunta muy importante y en la cual voy a hacer un poco de énfasis es ¿cuáles son los propósitos y metas que tenemos como familia? Miren, el establecimiento de propósitos y metas en una familia es fundamental, como lo es también para una persona, una empresa, un proyecto, lo que sea. Siempre es bueno establecerse metas. Y para el tema del cual estoy hablando, de ser una familia renovada después de la pandemia, este concepto es muy importante. No sé si le pasó que cuando nació su hijo o su hija o cuando nacieron sus hijos, vino a usted un sueño, un proyecto, un deseo para esos hijos o para ese hijo o para esa hija. Cosas como quiero que estudie en un buen colegio, quiero que aprenda inglés, quiero que viaje, en fin. Todo eso son metas y propósitos que hacemos para nuestros hijos. Ahora bien,
Si eso mismo debiéramos hacer en cuanto a nuestra familia, ¿tenemos propósitos y metas a nivel familiar? Y si los tenemos, ¿son vigentes? ¿Tenemos que revisarlos? De pronto alguien podría pensar que esto de establecer metas y propósitos no es importante, y yo quiero ilustrar su importancia a través de estos videos. Voy a pedir el favor a David si me colabora poniendo los 2 videos al tiempo. Ya lo habíamos ensayado, a ver si me pones los 2 videos al tiempo para yo poderlo explicar. Bien, gracias. Entonces, en el lado izquierdo ven a un hombre de blanco corriendo junto con otros que lo acompañan. En su derecha observan a una persona corriendo en una banda trotadora. Mi punto es el siguiente. Una familia sin propósitos ni metas establecidos puede estar como la chica en la banda, que corre igual que el señor de la izquierda, se esfuerza lo mismo, su corazón late igual, sus músculos trabajan por igual, suda igual que el hombre de la izquierda, pero finalmente no está yendo hacia ninguna parte. Tendrá sus beneficios por el esfuerzo que realiza, pero no va a ninguna parte. En cambio, el hombre que corre en el camino sabe que cada paso que da lo lleva a algún lugar, lo lleva a su meta. Se esfuerza, su corazón también late, sus músculos también trabajan, suda y finalmente llega a una meta. Tenemos que tener en cuenta esto porque como familia podemos estar trabajando, levantándonos temprano, cocinando, haciendo aseo, pero si esto no va acompañado de unas metas familiares, pues llegará el momento donde pareciera que nada tiene sentido y puede venir una crisis familiar. Mi invitación es a que nos sentemos como familia y establezcamos dentro de esos acuerdos familiares de los cuales ya hablamos, ¿no? Que establezcamos dentro de esos acuerdos metas y propósitos familiares, dentro de los cuales se deben dejar claros por lo menos 3 aspectos fundamentales. Primero, ser felices y amorosos. Segundo, ser honestos y responsables. Tercero, valorarnos como familia. En cuanto a la felicidad y el amor, quiero que veamos este video. Historia del globo y el secreto de la felicidad. Un maestro llevó globos a su escuela y le regaló uno a cada alumno. Después, ordenó que anotasen sus nombres en sus globos. Los dejaron en el piso y abandonaran el aula. Una vez fuera, les dijo: tienen 5 minutos para que cada uno encuentre el globo que lleva su nombre. Los alumnos entraron y los buscaron, pero se acabaron los 5 minutos y casi nadie había podido encontrar el suyo. El maestro les dijo: ahora tomen cualquier globo y entréguenselo al dueño del nombre que lleva anotado. En apenas un par de minutos, todos los alumnos ya tenían el suyo en la mano. Finalmente dijo el maestro: chicos, los globos son como la felicidad. Nadie la va a encontrar buscando solamente la suya. En cambio, si cada uno se preocupa por el del otro, encuentra rápido la que le pertenece. En estos tiempos difíciles que nos toca atravesar, tengamos esto más presente que nunca. Que nadie busque su propio beneficio. Que nadie piense que de esto sale solo. Si cada uno piensa en los demás y se ocupa del otro, lo lograremos. Me pareció muy bonita esta narración, este escrito. La felicidad familiar la experimentamos si nos amamos y si tenemos una actitud de servicio hacia los demás. Es importante que esto se viva en cada familia. El segundo punto es reconocer la honestidad y la responsabilidad como valores fundamentales en la familia. Y para hablar de esto quiero que veamos este meme. La imagen lo dice todo. Y es que esto de los memes me parece muy interesante porque yo los veo como una expresión social.
Lo veo también como una opinión, una mirada social de ciertas noticias, personajes, situaciones que se viven en la sociedad y cuando son aceptados se vuelven virales porque las personas se identifican con ese pensamiento o con lo que expresan en el meme. Y para hablar del punto de la honestidad y la responsabilidad, quiero mostrarles este otro que rotó hace poco en las redes sociales y que también fue viral. Me parece triste porque eso que está en esa imagen ya ha pasado en la vida real, ya ha pasado en el liceo. Yo creo que para ser una familia renovada que impacta a una sociedad debemos rechazar la deshonestidad y la falta de responsabilidad. Una enseñanza que leí y que me impactó y que procuro poner en práctica siempre es la siguiente. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Debemos entender que si permitimos esto, estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos, porque la falta de honestidad nunca traerá nada bueno. Ahora, con respecto a la responsabilidad, hay algo que realmente me preocupa, y es que a veces entro a algunas clases y veo que algunos estudiantes están chateando, escuchando música o hablando con otras personas por teléfono mientras el profesor está dictando la clase. Ahora, yo lo veo porque es evidente, ¿no? Yo veo que el profesor está dictando la clase y hay algunos estudiantes que se están riendo y hablan y mueven y gesticulan como si estuvieran hablando con alguien. He escuchado con respecto a esto que los estudiantes dicen que es que la clase no es motivante para ellos, que el profesor no los motiva. Ahora, yo realmente me pregunto, ¿desde cuándo relacionamos la responsabilidad con la motivación? Yo no logro imaginar una sociedad que base su responsabilidad en lo motivante de una labor. Si fuera así, muchos no iríamos a trabajar porque la labor que vamos a hacer ese día no nos motiva. O no me motiva el trancón que va a haber. O no me motiva subirme al Transmilenio. O no voy a trabajar porque no me motiva el día lluvioso. Cuando hice el pregrado, no todos los profesores hacían clases motivantes. Lo mismo en el posgrado. No todos los profesores realmente tenían clases que a mí me motivaran. Y cuando he hablado con muchos profesionales me doy cuenta que ningún programa en ninguna universidad puede garantizar 100% profesores wow que motiven al 100% de sus estudiantes. Además porque esto tiene mucho que ver con los estilos de aprendizaje, con el carácter de cada persona y hay otros factores que influyen en eso. La definición de responsabilidad es persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Realmente acá yo no veo en ningún lado la palabra motivación. Creo que tenemos que trabajar mucho en la responsabilidad de nuestros hijos, porque es clave en el establecimiento de metas y propósitos para ellos y como familia. Finalmente, y como aspecto fundamental dentro de los propósitos y metas que establecemos para ser una familia renovada, está el valorarnos como familia. Nuestros hijos son más valiosos que una nota o que un logro. Nuestros hijos valen más que cualquier cosa. Voy a compartirles un video que vi de una historia familiar que me impacta y me hace ver la importancia del amor y de valorar lo que tenemos. David, ¿le pones por favor el video? Gracias. Te amo, hermanita, te amo, hermanita, te amo, hermanita, te amo, hermanita. Y Manu, bebé. Nuestra familia está compuesta por Daniela, nuestra hija mayor que tiene 20 años, va a cumplir 20 años, Manuela, que hoy en día tiene 14, Diana y yo. Y tenemos un perro que se llama Tairón. Daniela tenía 5 años cuando empezó a pedirnos una hermanita o un hermanito. Daniela insistió tanto que Diana accedió a tenerlo y la encargamos. Pero cuando tenía 7 meses, no aguantó más dentro del vientre de Diana y se nos vino. Cuando Diana está en el trabajo de parto, termina el trabajo de parto, nos llaman y nos dicen su hija no oxigenó, su hija no respiró. Sin embargo, nos la dejaron ver en una incubadora. Cuando la vimos en la incubadora, pues la vimos perfecto. Estando en la incubadora,
la tuvieron que someter a un coma barbitúrico porque ella convulsionaba. Había convulsiones que duraban 15 minutos. Una convulsión de por sí en un niño es grave. Imagínense 15 minutos convulsionando, pues sabíamos que el daño cerebral era vastísimo. Y una palabra que recibimos un día, y es una palabra que digamos que es como el lema de Manuela, y dice: aquí yo traeré sanidad y medicina y la curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y eso fue lo máximo para nosotros, y la declaramos, y Manu empezó a sanar poco a poco, y empezamos fue como el aliciente en medio de esos 40 días tan duros que llevábamos, y empezamos a creer que algo bueno venía, sin ni siquiera dimensionar lo que iba a pasar más adelante. El primer neuropediatra nos dijo que Manuela era un vegetal, iba a ser un vegetal, que no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a reír, iba a estar postrada en cama. Y Diana empezó a pedirle a Dios cosas muy pequeñas pero puntuales. Por ejemplo, una que le pidió es: Señor, yo quiero que Manuela sonría. Y ese mismo día Dios permitió que Manuela sonriera, y empezamos a ver, en medio de lo difícil, empezamos a ver como ciertos brotes de respuestas de Dios a nuestras oraciones. Yo creo que Manuela me expresa su amor de muchas maneras. Yo la veo sonreír, yo la veo gritar, pero tal vez lo que yo más anhelaría es que me dijera: papi, te amo. Pero he aprendido algo, y es que aunque a veces no me lo diga, yo la amo. Yo la amo como es. Yo amo a Manuela porque es una bebé. Y hoy anhelaría esperarla en la ruta, que llegara al colegio y estar afuera esperándola. Quisiera que me dieran quejas en el colegio. Quisiera que me dijeran: oiga, su hija no me la soporto, su hija es muy cansona. Yo quisiera que mi hija se parara, que cogiera una pandereta, que le gritara: Dios, te amo. Pero todo eso se lo he tenido que llevar a Dios y decirle a Dios: yo muero a eso porque tal vez el mismo Jesús murió a eso por mí. Hubo un momento crucial en nuestra vida donde Manuela empezó a crecer y los pañales ya no le quedaban buenos. Le poníamos etapa 6, que es el más grande, y no le quedaba bueno. A ella se le salía el chichi a veces. Y una vez que fue muy duro para nosotros porque la llevamos a la iglesia, y saliendo de la iglesia en el lobby se le salió el chichi. Y ya los pañales no le aguantaban, y nosotros le dijimos a Dios: no la vamos a volver a llevar a la iglesia. Y nos llamó un familiar a decirnos: ustedes no saben lo que yo acabo de ver. Acabo de ver los pañales Tena S que ustedes estaban buscando. Y suena ridículo. O sea, que uno le diga a Dios gracias por unos pañales, pero cuando tú sabes que tu vida depende de un bendito pañal para llevar a tu hija a la iglesia, y Dios sale como con un chiste de te voy a hacer el pañal que tú estás buscando, nosotros entendimos que Dios es capaz de mover toda la industria por sus hijos. Dios ha dicho: sí, yo sé lo duro que es, yo sé lo difícil, los entiendo, entonces voy a condicionar todas las cosas para que ustedes, en medio de la prueba, en medio de cada situación tan difícil, estén bien. Y muchas veces nos preguntamos cuál sería el propósito en su vida, porque Manuela no camina, pues no estudia, pero nos dimos cuenta que cuando ella va a la iglesia, ella sabe que va para la iglesia, su propósito de vida es la iglesia como tal. En las mañanas, los domingos, le decimos: Manu, ¿vas para la iglesia? Y ella se emociona de tal manera que parece que entendiera hacia dónde va. Si alguien me dijera: ¿cambiaría su vida hoy? O sea, ¿cambiaría su desierto? ¿Intercambiemos desiertos? Yo diría que no, porque este desierto nos permitió conocer el corazón de Dios. Mi Dios es el ser más importante en mi vida, es el que me llena de amor para darle amor a mis hijas, a mi familia, a mi esposo. Es tan especial y me ama tanto que me dio una hija especial. Porque creo que yo me siento privilegiada siendo la mamá de Manu. Dios muchas veces me ha dicho: estos niños no nacen en cualquier familia. Me siento una mamá honrada de saber que hay alguien tan especial y que Él me la entregó
para cuidarla. Entonces eso para mí me hace sentir que soy tan importante para él que me encomendó algo que solamente algunas pocas personas podemos hacer. Pero le doy gracias a Dios por eso, porque sin Manuela esta familia no sería lo que somos hoy en día. Este video me parece muy bonito porque creo yo que a veces dejamos de valorar a nuestros hijos, tal vez a nuestra familia, y dejamos de ver que nuestros hijos son un tesoro muy especial del cual nosotros estamos siendo cargo. Por eso hablé hoy y me parece muy importante de darles tiempo a nuestros hijos. También hablé de que debemos crear un ambiente de amor y respeto para ellos. Y la invitación también es a que nos comuniquemos de forma positiva, disciplinando con amor y disciplina y enseñando con nuestro ejemplo. A que trabajemos en tener una estrategia de afrontamiento familiar siempre desde el optimismo y a que establezcamos propósitos y metas familiares en donde estén presentes el amor, la felicidad, la responsabilidad, la honestidad, el valor que debemos dar a cada integrante de familia. Sé que muchas familias estarán tomando la oportunidad y se convertirán en una familia renovada. Muchas gracias. Para continuar, vamos a proyectar un video institucional, un video que hicimos desde el área de psicoorientación, mientras me pasan las preguntas para intentar dar respuesta a algunas de ellas. Entonces, por favor, no se desconecten. Ya regresamos en un momento. Tips importantes. Departamento de Psicoorientación. Número 1. Mantén la calma. Recuerda como padre o madre mantener la calma ante las situaciones que se presenten respecto a la convivencia en casa y al desempeño académico de tu hijo o hija. Recuerda que expresiones o palabras inadecuadas pueden generar inseguridades en ellos. No utilices palabras que indiquen aspectos desfavorables de tus hijos, como por ejemplo, no podía esperarse otra cosa de usted, o usted si es que no sirve para nada. Ten siempre un diálogo que los edifique y utiliza frases con una connotación positiva, como por ejemplo, yo sé que con nuestra ayuda tú puedes mejorar. Número 2. Hazle preguntas. Habla frecuentemente con tu hijo o con tu hija. Pregúntale sobre cómo se siente, si hay algo que le preocupa, necesita, extraña o le hace falta. Cuando hables con tu hijo o con tu hija, permítele que hable, no le interrumpas ni cuestiones lo que dice. Así se sentirá seguro o segura de hablar sobre lo que siente y comprenderá que puede contar contigo y que entre los dos pueden encontrar alternativas para que las cosas estén mejor. Número 3. Comparte experiencias. Dialoga con tu hijo o hija recordando situaciones en las cuales se han sentido tal vez preocupados, tristes, enojados o frustrados. Y la manera como todo salió bien a pesar de las circunstancias. ¿Te acuerdas cuando se nos inundó la casa porque se rompió el tubo de la cocina? ¿Recuerdas cómo encontramos todo mojado y que finalmente nos unimos en familia para dejar todo seco de nuevo? Y que a pesar de todo fue un momento bonito porque estuvimos unidos como familia. ¿Lo recuerdas? Hazle ver que ahora va a ser igual y que todo va a estar bien. Número 4. Da ejemplo. Reacciona de la mejor manera posible frente a las noticias o dificultades que se presenten con respecto al colegio, en casa o en la familia. Respira profundo y cuenta hasta 5 antes de reaccionar. Esto te dará tiempo para organizar tus ideas y tu respuesta frente a cualquier evento. Tu ejemplo puede ser clave en el aprendizaje de las reacciones frente al estrés y la incertidumbre. Número 5. Observa. Observa permanentemente el comportamiento de tu hijo o hija. Esto podrá darte la clave de cuál es el apoyo que tú le puedes brindar. Por ejemplo, si hay una hora o un momento específico del día donde está más irritable o donde esté llamando más tu atención o no quiere hacer nada, puede ser una manifestación frente a algo que no le agrada o no quiere enfrentar o algo que se le dificulta hacer. Dialoga con él sobre sus emociones y procura con tus palabras darle seguridad.
y apóyalo para sobreponerse frente a sus dificultades. No olvides siempre darle un abrazo y recordarle cuánto lo amas. Y el reto para esta semana será: vas a citar a tu hijo o a tu hija a una reunión especial. Anúnciale el día y la hora y escoge para esa reunión el lugar más agradable de tu casa. Sé creativo para hacer la invitación. Una vez allí, inicia la conversación con un juego o un recuerdo agradable, por ejemplo, cómo fue su nacimiento, las pilatunas o anécdotas de su niñez. Háblale sobre la importancia de ser fuerte para solucionar las dificultades, manteniendo siempre el apoyo de una familia, teniendo esperanza y fe para salir adelante. Guíate con los tips que hemos mencionado para apoyar a tu hijo o a tu hija. ¡Ánimo! Tú y tus hijos lo van a disfrutar.